quiero invitarle a abrir su Biblia en la epístola a los Romanos. Bueno, estemos orando por muchísimos hermanos que están viajando y que también le han surgido eventualidades, y otros que viajarán este mes y que le vamos a extrañar también en nuestro encuentro, pero sabemos que están bien y que están en su proyecto, y aunque les extrañamos, solamente les acompañamos en la oración durante este tiempo. Entonces, Romanos capítulo 1, vamos a leer un versículo, dos versículos, el versículo 16 y 17 de esta epístola a los Romanos. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana especial que nos concedes. Gracias porque nos acompañas en cada encuentro, en cada servicio. Te pedimos que tú nos hagas bien a través de tu palabra, que tu palabra nos pueda inspirar y también tu palabra pueda esclarecer nuestras mentes y podamos avanzar más y más en el conocimiento de este evangelio que nos salva y que puede salvar a muchas personas que todavía no te conocen, que no tienen un encuentro contigo, que están en las tinieblas y que también están bajo el poder satánico. Pedimos, Señor, que tú estés acompañándonos de manera especial en este tiempo, que tu Espíritu esté trabajando también con nuestras mentes. Pedimos por los hermanos que no pueden estar, que tú los bendigas en esta mañana, y que aquellos asuntos que nos cargan, que nos preocupan y que hemos venido con ellos en esta mañana, tú puedas aligerar nuestra carga, tú puedas crear la condición en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ánimo, para no perder algo que tú quieres comunicarnos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Quisiera hablarles sobre el evangelio que salva. El evangelio que salva, y lo primero que debemos esclarecer y que debemos entender qué cosa es el evangelio. En el Nuevo Testamento tenemos lo que llamamos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, esos son los sinópticos, los que recorren el mismo contenido, y el evangelio singular, que es el evangelio de Juan. Ahora, aunque tenemos narrado allí eso que decimos los 4 evangelios, sin embargo, ¿cuántos evangelios hay en realidad? ¿Cuántos evangelios de Dios? Bueno, solamente hay un evangelio. Solamente hay un evangelio verdadero, un evangelio que viene de Dios, un evangelio que está presentado no solamente en esos 4 primeros libros del Nuevo Testamento, sino que el evangelio es desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia nos presenta el mensaje evangélico, el mensaje del evangelio que Dios ha revelado para comunicarnos y para bendecirnos. ¿Y qué significa esa palabra evangelio? ¿Se acuerdan qué significa esa palabra evangelio? Buena noticia. Así que ese mensaje, ese solo mensaje que está expresado en toda la Escritura, es una buena noticia. Es una buena noticia de Dios para la humanidad. Es una buena noticia para todos los hombres. Y el apóstol Pablo, que es el que escribe esta epístola a los romanos, es un mensajero de Dios, es un mensajero
especial al que Dios le ha revelado, al que Dios le ha manifestado ese evangelio, y en este hombre Dios hizo el efecto de ese mensaje, y luego ese hombre se convirtió en un portavoz de ese mensaje, porque los que reciben el beneficio del evangelio, de esa buena noticia, le resulta inevitable convertirse luego en un comunicador de ese mensaje, de esa buena noticia. Cuando usted descubre algo bueno, cuando usted descubre algo positivo y que puede hacer bien a otras personas, ¿qué usted hace? Anunciarlo, comunicarlo, decirle a otras personas que usted ha hecho ese descubrimiento y usted quiere que ellos se beneficien, usted quiere ayudarles, usted quiere bendecirles. Así que Pablo tuvo el beneficio en su vida del evangelio, de recibir ese evangelio y del Señor efectuar esa transformación, todo lo que implica esa buena noticia sobre su alma, sobre su persona, sobre su ser, y Dios le puso la encomienda de que eso que él ha recibido, pues él lo comunique a otros. Y ahora, ustedes saben que en los tiempos bíblicos, lo que en un momento llegó a ser muy popular, porque el evangelio, la Biblia, las iglesias, los cristianos, en diferentes países, en diferentes lugares, pues ha sido algo bien visto, aunque en nuestros días eso está lamentablemente quedando atrás. Pero hay muchos lugares donde, incluso etapas históricas, donde decir yo soy cristiano, yo creo en el evangelio, pues eso usted lo decía, le tiraban una alfombra y le abrazaban y dice, pero qué maravilla. Y el evangelio era recepcionado positivamente. Pero usted sabe que los primeros pasos del evangelio, esa iglesia que la Biblia nos narra, que comenzó que se nos narra en el libro de los Hechos, en esos primeros pasos, en sus orígenes, usted sabe que eso no fue popular, que eso no fue bien recibido, que eso no fue abrazado, que el Imperio Romano, que eran los políticos del momento, nos dijeron, ay, pero qué bueno, tenemos un evangelio aquí y tenemos un grupo de gente que ha abrazado eso. Eso no fue lo que ellos dijeron. Tampoco ni los políticos ni tampoco los religiosos de su época abrazaron eso positivamente, porque los judíos, usted sabe que fueron los primeros enemigos del evangelio, y los fariseos, los sacerdotes, ellos fueron incluso los que incitaron al Imperio Romano a que crucificaran al Señor Jesús, y después fueron también los que incitaron a que se llevaran muchas persecuciones contra aquella iglesia. Así que no es popular, no es recibido, no es algo por lo que usted recibe algún beneficio, humanamente hablando, terrenalmente hablando, sino que ese evangelio en ese momento, esa buena noticia, era algo perseguido, era algo que tenía oponentes, humanos, y de manera especial la mayor oposición era la oposición espiritual satánica, que también está manifestada, y por eso encontramos en el Nuevo Testamento de manera muy especial las manifestaciones del poder maligno. Ahora, dice aquí la Biblia, en este pasaje, dice el apóstol Pablo, ese hombre que estamos hablando, lo primero que expresa en este versículo 16, dice, porque no me avergüenzo. ¿De qué no se avergüenza? Del evangelio. Ahora, no es lo mismo que yo no voy a ser víctima de los que van a hacer oprobio sobre mí, van a tratar de avergonzarme. No es lo mismo decir eso que decir no me avergüenzo. No. Sí iba a haber quien iba a tratar de avergonzar. Sí iba a haber quien iba a tratar de levantar oprobio, iba a tratar de desprestigiar, iba a tratar de burlarse de ese evangelio y de las personas que son representantes de él. Y como vemos, el apóstol Pablo expresa eso en el contexto de toda oposición, de toda una lucha. ¿Sé cuántos de nosotros nos hemos a veces desenvuelto en lugares donde el evangelio, la palabra de Dios, el cristianismo, la Biblia, no es recibida loablemente, sino que recibe mucha oposición?
Muchos de nosotros quizás incluso teníamos amigos que perdimos, también en la familia, también en diferentes espacios donde nos hemos tenido que desenvolver. Pues hay gente que hace rechazo al evangelio y trata también de desprestigiar a la gente que son del evangelio. Bueno, en un contexto similar, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Nosotros podemos decir lo mismo en los diferentes contextos donde nos desenvolvemos. Todavía en los Estados Unidos, todavía hay mucha gente que levanta la bandera del evangelio. Y todavía hay lugares donde es bien recibido el evangelio, aunque nosotros sabemos que eso cada vez se ha ido destruyendo más. Y por los medios de comunicación y la opinión popular, aunque incluso mucha gente ignora todo el bien que ese evangelio hizo a esta nación. Y que aunque muchos expliquen de manera natural los mayores logros de esta nación, no fue por la política, ni fue por los hombres, ni fue por las estrategias, ni fue por la economía, sino que todo eso bueno que llegó por una influencia espiritual del evangelio. Y fue conocido como un país que exaltaba el evangelio. Ahora, puede que nosotros en este lugar donde eso ocurrió se levante oposición. Nosotros vamos a poder decir como Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Ojalá que sí. Que nosotros, cualquier contexto sea favorable, donde la gente dice, qué bueno que tú eres del evangelio, qué bueno que tú eres cristiano, qué bueno que tú eres de la Biblia. Tú digas amén, pero también cuando haya rechazo y haya burla y haya lo negativo, tú digas y nos unamos todos como el apóstol Pablo a decir, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de esta buena noticia, no me avergüenzo de todos los beneficios que trae esto, y porque yo lo he recibido, pero yo me he convertido también en un representante de este evangelio. Porque el evangelio lo predicamos con palabras y también con nuestra vida. Cuando hay un cristiano que el evangelio se ha encarnado en él se convierte en un evangelio vivo, práctico. Y sin palabras grita el evangelio. Porque lo hace a través de su vida. Me gusta muchísimo el valor del apóstol Pablo. Me gusta y él estuvo a riesgo de muerte. ¿Usted sabe que Pablo fue apedreado? ¿Usted puede leer la Biblia? Él fue apedreado. Él fue preso por la causa del evangelio. Muchas de las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento, él las escribió desde la cárcel. Él entró a lugares donde poblaciones completas se pusieron contra él. Porque él traía el evangelio, la buena noticia de Dios. Y él, a pesar de todo, dice, no me avergüenzo del evangelio. Ahora, no debemos avergonzarnos, pero sí debemos saber que el evangelio va a recibir oprobio y va a ser mal visto. El Señor Jesús habló de que como le aconteció a él, a muchos de sus discípulos le iba a acontecer. Me llama la atención también en la Biblia cómo algunos de los representantes del evangelio, algunos de los discípulos de los apóstoles, en ocasiones recibieron latigazos, fueron apresados por el evangelio. Y dice la Biblia, y mira cómo me llama la atención esto, dice la Biblia que ellos salían gozosos, ellos se veían privilegiados de haber sufrido por la causa del evangelio. Esa era gente que también se hacía eco de las palabras de Pablo, aunque no las dijeran literalmente, no me avergüenzo del evangelio. No sé cuántos de algunos de nosotros ha tenido que enfrentar alguna de esas situaciones y ha tenido como una satisfacción de decir, he sufrido por la causa del evangelio, pero no me avergüenzo. He recibido burlas, he recibido a personas que me han contrariado,
pero no me avergüenzo. Hace algunos, usted sabe que el vicepresidente de Estados Unidos, él dice que él es un cristiano y que él ama a Jesús. Y él dice que él todos los días ora a Jesús, lee la Biblia y trata de agradar a Dios. Un canal de televisión que hace algunos meses hizo burla de él y de Jesús. Y él salió hablando sobre eso y lamentando que en este país se usaran tales expresiones y tales formas para la gente de fe. Y yo digo, este hombre se hace eco también de no me avergüenzo. Se están burlando, pero yo no me avergüenzo. Salió diciendo, si amo a Jesús y es lo más importante que hay en mi vida. Gloria a Dios por eso. ¿Tú sabes por qué el apóstol Pablo podía decir eso a pesar de la oposición y de la lucha del antagonismo? Dice aquí la Biblia, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. De hecho, es lo más poderoso. Es lo de más grandes efectos. Ahora, si alguien cree que no tiene poder, que no hace efecto, que es una gran farsa, ¿usted cree que va a prestarse para que haya burlas y haya contratiempos y haya gente que se manifieste negativamente de ellos? Si hay alguien que cree que eso no es poder de Dios, si hay alguien que cree eso, no va a decir no me avergüenzo. Pero si cree que ese evangelio sí tiene efectos poderosos, y usted sabe para eso que tiene que pasar. ¿Usted cree que Pablo había experimentado una conversión, había experimentado convertirse en hijo de Dios? Yo creo que sí. La Biblia narra del apóstol Pablo que iba camino a Damasco con permisos especiales para perseguir a los cristianos y matarlos. Y se le apareció el Señor Jesús. Se quedó ciego, cayó al piso, entró a la ciudad, oró a Ananías por él. Ese hombre empezó a experimentar el poder de Dios. Ese hombre empezó a experimentar una transformación y él estaba convencido que el evangelio sí es poderoso. Y entonces dice, no me avergüenzo. Pero no me avergüenzo no porque esto es una idea vaga, una idea abstracta, algo que es algo que está de moda. No, yo no me avergüenzo porque es poder de Dios. La palabra, ustedes sabrán que la palabra griega, habrán escuchado a lo mejor algunos de nosotros, que la palabra griega para poder es dunamis, que es de donde en la actualidad o años atrás se tomó la palabra dinamita para esos explosivos. Y porque le sirvió la palabra dunamis para aplicarla a ese explosivo, porque ese explosivo es poderoso, tiene efectos grandes. Y hoy sabemos cómo se usan esos explosivos tremendamente para derribar construcciones o para abrirse paso. Bueno, el evangelio es dunamis. Es algo que abre paso, es algo que hace efecto y bueno, no acontece literalmente como la dinamita, el explosivo que derrumba y deja todo desordenado. Esto es un poder de Dios que por el contrario de desordenar, lo que hace es ordenar. Me gusta mucho una expresión que hay en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ellos estaban predicando y la gente estaba siendo transformada, los demonios estaban apareciendo y ellos exorcizando a los demonios. Y hubo una expresión de algunos que dijeron, esos son los que trastornan al mundo. Y eso está la expresión de los que no creían. Estos son los que trastornan al mundo. O sea que una iglesia que está en ese poder del evangelio y lo ha vivido y también lo exhibe para otros, es algo que el mundo dice, esto trastorna al mundo. Hacen efectos y no desordenando precisamente, ni rompiendo, sino reparando, ordenando, porque el evangelio lo que hace es ordenarnos la vida, hacer cosas buenas, y la transformación es de negativa para positiva. Entonces dice la Biblia que el evangelio es poder y por supuesto ya hemos dicho que es poder de Dios. Porque hay mucha gente
que tiene aparentes buenas noticias, ¿no es verdad? ¿Cuántos creen que hay gente que tiene aparentes buenas noticias? Es decir, que esos son otros evangelios, porque acuérdense que la palabra evangelio es buena noticia. O sea, hay políticos que tienen una aparente buena noticia para su pueblo. Hay filósofos que tienen una aparente buena noticia para su gente. Hay sociólogos, los estudiosos de la sociedad, que pueden tener aparentes buenas noticias para esas sociedades. Pero ellos están dando una buena noticia que supuestamente responde a un problema. Porque hay una buena noticia cuando yo estoy en una dificultad, ¿no es verdad? Si yo no tengo dinero y dice que me van a dar dinero, ¿qué cosa es eso? Buena noticia. Pero si yo tengo mucho dinero y se me está cayendo de los bolsillos, y entonces dice que hay dinero para darme, ¿eso tiene alguna relevancia para mí? O si hay alguien que tiene hambre y dice, hay comida para usted, eso es buena noticia para esa persona. Pero si esa persona está llena, que la comida se le quiere salir por el ombligo, y entonces en la casa los graneros sobran, y dice, hay comida para usted, eso representa buena noticia. Eso él lo tiene resuelto. Entonces es buena noticia cuando responde al problema real. Entonces el evangelio es una buena noticia también para los que entienden cuál es el problema real. Si no entienden cuál es el problema real, el evangelio no tiene nada que ver con ello. Por eso la iglesia debe ser una portadora del mensaje auténtico del evangelio, para que pueda abrir los ojos y pueda manifestar y pueda iluminar a la gente en cuál es su verdadero problema y por qué el mensaje de Dios es una buena noticia para ellos. Hace años yo visitaba los hospitales para orar por los enfermos y orar por la gente y darle allí una palabra de Dios. Y un día tuve mucho rato con una persona, una mujer, una señora, hablándole del evangelio. Decimos que este evangelio son buenas noticias de Dios, porque este evangelio viene a resolver el principal problema del hombre, que nos separa de Dios y nos separa de la vida y nos lleva por el camino de la muerte y de la oscuridad, y que el principal problema que nos salva es el pecado. Y después de mucho tiempo de explicarle todo lo que consistía el evangelio y cómo esa buena noticia venía de Dios para nosotros, entonces al final casi de la visita le dijimos, señora, ¿usted cree que usted es pecadora? Dice, ni hijo, no, jamás he pecado. ¿Está embarcada esta mujer? Porque quienes abrazan el mensaje de Dios, quienes ven que tienen la necesidad de ese mensaje. Ahora, el evangelio es toda la Biblia. El evangelio, decíamos ahorita, es de Génesis a Apocalipsis, porque todo habla de ese plan de Dios, de que salva. Y el evangelio es para los no creyentes, y el evangelio también es para los creyentes. Porque los que no son salvos necesitan entrar al evangelio, y los que son salvos necesitan crecer en el evangelio. Necesitan avanzar en el conocimiento y en la práctica de vida de ese evangelio. Así que no hay nadie que pueda decir, no, ya eso no tiene que ver conmigo. Como había también una señora, nosotros teníamos un encuentro en una casa, y que el principal propósito de ese encuentro era ayudar a los hermanos que recibieran los primeros aspectos del evangelio, y también luego dar el paso de bautizarse. Y entonces, cuando habíamos seleccionado una cantidad de temas que nosotros pensamos que eran necesarios para esa primera parte, así que cuando le anunciamos los temas que íbamos a tratar, dimos los temas. Y cuando ya eran como 20 temas, y entonces cuando tocó el tema 21 y que todo el mundo se había bautizado, no había nadie ahí. ¿Qué pasó? Y entonces voy a visitarle y dice,
porque le habíamos puesto a ese lugar un encuentro de discipulado. Y entonces, ¿cómo se bautizó? Dice, no, pero ya estoy bautizado, yo no necesito el discipulado. En la visita que le hicimos. Pero decía, pero hermana, el discipulado en la vida cristiana es hasta el cielo. Porque cuando dejamos de ser discípulos si somos cristianos? Nunca. Y entonces sí es necesario quizás tener algún conocimiento de aspectos necesarios de ese evangelio, pero en el evangelio estamos creciendo siempre. Y no hay ningún aspecto de la doctrina cristiana que no tiene que ver con el evangelio. El evangelio es todo un paquete que el Señor nos trae. Así que alguien puede decir, no, ya yo soy salvo. Sí, pero tú eres salvo, pero la salvación tiene aspectos presentes y tiene aspectos futuros. Y este evangelio, decíamos aquí, que es de Dios. Es el mensaje de Dios, de lo que Dios interpretó que nosotros necesitamos. ¿Y usted cree que Dios se equivoca en las interpretaciones que Él hace? Yo creo que no. Hay personas que pueden darte un diagnóstico de alguna situación. Un mecánico del carro, decir, en su carro me parece que lo que tiene, que lo está haciendo funcionar mal es esto, y a veces equivocado. O el médico también puede decir un diagnóstico y en realidad no es el problema que usted tiene. Pero cuando Dios da un diagnóstico, Dios es acertado. Porque es el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Así que cuando Dios da un diagnóstico, Él no se equivoca. Así que es el evangelio de Dios. Así que cuando aquí dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y es de Dios. Porque hay otros poderes. Yo creo que sí hay otros poderes. Hay poderes humanos. Hay poder de Satanás. Pero este es el poder de Dios. Esta es la dunamis de Dios. Ahora, si nosotros tratamos de arreglar el evangelio, ¿sería el poder de Dios? Si el medicamento que usted compra en la farmacia, a mí me parece que este tiene mal sabor. Este medicamento es muy fuerte. Este medicamento a mí no me gusta cómo está. Ese medicamento le vamos a echar un poquito de agua. Ese medicamento le vamos a echar miel. Ese medicamento le vamos a echar otra serie de componentes porque a mí no me gusta cómo está. Y dijeron, el médico dijo que la dosis que usted necesitaba era tal. Pero a mí no me gusta esa dosis. Porque a mí me parece eso mucho, así que yo voy dice el médico que tengo que tener 2 onzas, pero yo voy a coger media onza. Porque a mí me parece que eso no es lo adecuado. ¿Podemos sanarlo? El efecto puede producir lo que necesitamos. Entonces la necesidad de entender que es de Dios. Dios en este caso es el médico, es el creador también de ese medicamento. Porque Él sabe lo que necesitamos y Él sabe cómo funciona. Pero usted sabe que hoy en día hay mucha gente echándole agua al medicamento y rebajando la cantidad, la dosis que debe tomar. ¿Usted sabe eso? Óigame, usted puede escuchar eso en la radio, usted puede escuchar eso yendo a algunas iglesias, usted puede escuchar eso incluso escuchando a cristianos en las calles. Porque ellos acomodaron el evangelio y le añadieron al evangelio y le quitaron al evangelio. Y entonces cuando eso pasa, pues sencillamente no es evangelio de Dios. Es lo que ellos creen que es la buena noticia para los seres humanos. Pero no es lo que Dios sabe que nosotros necesitamos. Y por eso es muy importante que cuando nosotros estamos asimilando y aprendiendo las cosas de Dios, tú te preocupes que eso efectivamente es de Dios, como decía, poder de Dios, que es de Dios, porque nosotros podemos ir a alguna iglesia y puede que esté hablando allí el mensaje de Dios, que es poderoso, que es la buena noticia, y entonces dice, ay, a mí no me gusta este mensaje.
Entonces, no es que deja ver si eso se corresponde con lo que Dios ha dicho, sino a mí no me gusta. A mí ese no es el plan que yo tengo. Para eso yo no vine a la iglesia. ¿No es verdad que hay personas así? Entonces, si vas al médico y dices, a mí no me gusta lo que el médico dice, ¿se puede sanar ese? Tiene que seguir estrictamente las orientaciones de ese médico, como nosotros tenemos que seguir las orientaciones de ese Dios, porque solo habrá el poder auténtico de Dios si nosotros seguimos la receta, la orientación que es de Dios. Leí un libro hace tiempo que hablaba del evangelio a la carta. El evangelio a la carta, y la metáfora el autor la tomaba del restaurante. Usted va al restaurante, se siente y usted pide lo que usted desea, lo que usted quiere, lo que usted le apetece, pero el evangelio de Dios no es el evangelio de la carta, es el evangelio de lo que Dios dice que necesitamos. No es que tú, no, mira, lo que me gusta es el amor de Dios, no me el cocho del amor de Dios, lo que a mí me gusta. Que hablemos de la ira de Dios, no. Que hablemos que hay que resolver problemas en nuestra vida, no, eso no me gusta. A mí me gusta el amor de Dios. O a mí me gusta un atributo de Dios. O a mí me gustan aspectos del cristianismo, la fraternidad, y me gustan otras cosas, pero yo crecer en la vida de Dios, en la santidad de Dios, en la oración, en el conocimiento de la Sagrada Escritura, no, eso no. Lo mío es otro asunto. ¿Ese es evangelio de Dios? No es evangelio de Dios. Entonces dice aquí, porque es poder de Dios. Es una buena noticia, poderosa, que tiene origen divino y que efectúa una salvación. Dice aquí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso es algo como estoy en el evangelio desde muy joven, pues hay todo un vocabulario bíblico y cristiano que uno asume y usted se cree que todo el mundo lo entiende, ¿no es verdad? No, la expiación, la salvación, la liberación, y entonces tenemos una serie de códigos y unas claves aquí en la iglesia y salimos para afuera y la gente dice, ¿qué está hablando este? Y entonces yo un día estaba hablando de la salvación de Dios y entonces estaba hablando con un joven y yo pasé mucho rato hablando de la salvación y el joven tenía los ojos así, espatillados, y entonces después me dejó hablar todo lo que yo quise de la salvación. Y entonces dice, después fue que yo caí, dice, la salvación. ¿Y salvación de qué? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué me estás hablando? Es verdad que hay mucha gente que no sabe lo que es la salvación, que no sabe de la necesidad de la salvación y que no sabe que ese evangelio, esa buena noticia, ese poder de Dios está disponible para efectuar esa salvación. Pero ¿qué cosa es salvación? Puede decir, como me dijo el joven a mí, puede decir mucha gente, ¿qué cosa es salvación? Pues necesitamos comprender, ¿salvos de qué? ¿Qué es esa salvación? Y la Biblia es también amplia en hablar de esa salvación. Aquí hay un pasaje navideño, y digo porque habla de estos primeros pasos ante el nacimiento del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Por ejemplo, capítulo 1. En el capítulo 1, hablando del nacimiento de Jesucristo, el capítulo 1 de Mateo, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo en sus pecados. Dice así. Cerrate la Biblia. ¿Qué dice? Y él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, fíjese un aspecto fundamental que qué cosa es ser salvo. Ser salvo es que el Señor quita de nuestra vida aquello que ofende su nombre y destruye la vida nuestra. Porque aquí dice que Jesús aparecería para salvar de los pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice literalmente. El otro día estaba viendo muchas noticias y después de escuchar algunas noticias, escuchaba también la parte que no se da en las noticias.
porque a veces dice mataron a uno, un problema en una casa, dos hombres se ofuscaron y hubo un problema entre ellos. Pero entonces la parte que no se dice en las noticias es que algunas veces esas personas estaban en la droga o estaban fajados por cuestiones de prostitución o hay un trasfondo de todo lo que pasa. Entonces, porque a veces uno dice, bueno, no hay ni cómo salir a la calle porque son tantas las malas noticias y por donde quiera sale un ladrón y por donde quiera pasa un carro y también dispara a alguien. Te escucha esas cosas, pero yo diría que muchas veces las personas que le acontece eso tienen un trasfondo que los llevó a eso. No estoy diciendo que siempre, pero en muchas ocasiones usted descubre que por qué aconteció a ese jovencito ese problema. Ese jovencito andaba en malos pasos. ¿Por qué ese hombre tuvo eso? Porque andaba en malos pasos. ¿Por qué esa mujer? Y entonces, amado hermano, el evangelio, cuando nos salva del pecado, nos salva de problemas presentes descomunales. Yo he pensado, ¿qué hubiese sido de mí si no conozco al Señor? Si no fuera un cristiano. Si yo no fuera hijo de Dios. Yo a lo mejor estaría muerto. O yo hubiese sido una víctima de la droga. O yo hubiera sido una persona belicosa que se fajaba con la gente. O una persona que le gustaba andar en negocios oscuros. Y yo pienso, Jesús me salvó y me salvó de muchos males. Amén. Y hay muchas cosas que se hacen tan comunes para nosotros que estamos en el evangelio, que no nos damos cuenta de los grandes beneficios porque Jesús nos salvó. Esa salvación presente. Y a veces el matrimonio existe porque soy salvo. Y tengo amigos buenos porque soy salvo. Y voy a lugares buenos porque soy salvo. Porque Jesús me ha salvado del pecado. Y aquellos asuntos que todavía necesitan ser transformados y que Jesús necesita salvarnos de ellos ahora mismo. Porque santificar también es salvación. Avanzar en la transformación que el Señor quiere obrar en nosotros también es salvación. Así que somos salvos, pero seguimos siendo salvos cuando somos cristianos. Y es una salvación que Dios efectúa poderosamente porque es poder de Dios. Acuérdate de eso. No es que tú te propones que tú vas a hacerlo. O que tú eres una persona muy disciplinada y lo vas a lograr. Sino que esto viene del poder de Dios. Que es para salvación. Las cuestiones que ahora mismo, en esta mañana, nosotros decimos, Señor, yo necesito ser salvo de esa situación. Jesús lo puede efectuar porque es poderoso. Amén. Dios lo puede hacer porque es poderoso. Pero si nosotros no vamos a abrazar esa noticia y no vamos a abrazar ese poder de Dios y no abrazamos la noticia como Dios la dice, sino que la arreglamos porque nos gusta de una manera que no es la manera que Dios la dice o que la Biblia la dice o que el Señor nos está enseñando, no va a haber la salvación que podemos todavía nosotros estar necesitando. Ahora, esta salvación se efectúa, dice la Biblia, el requisito que da aquí Pablo, para todo aquel que en él cree. Dice la Biblia, para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo es recibir a Jesús? ¿Cómo es recibir la salvación? Eso fue un conflicto también en mi vida cuando comencé el cristianismo. Porque cosas tan grandes que Dios ofrece, promesas tan grandes que están en la Biblia, a mí me era chocante en mi mente que Dios le estuviese ofreciendo. Entonces yo pensaba, pero es que tengo que hacer algo, yo tengo que pagar algo, yo tengo que flagelarme, tengo que caminar de rodillas, ¿qué tengo que hacer? No. Solamente confiamos en los méritos y en las obras que Él ha hecho. Y eso para mí era un conflicto. Aquí en el Evangelio
de Juan hay un pasaje, Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú sabes qué quiere decir recibir? Fe y arrepentimiento. Confiar en Él. Porque nosotros podemos orar por la gente para que ellos reciban a Jesús, pero si ellos no han confiado y no se arrepienten, ¿puede ser salvo? Pasa lo mismo lo que pasa con cualquier otra oración. Toda oración que carece de fe no tendrá respuestas. Sea lo que, no importa lo que estés pidiendo. Y también una oración que diga, Jesús, te quiero recibir, pero no tiene la fe. Porque el recibimiento es confiar en Jesús. Y confiar en Jesús quiere decir que tú has dejado de confiar en lo que tú haces, en lo que tú puedes, en la fuerza tuya, para confiar en el poder de Dios y en los méritos de Jesús, y que lo que tú no puedes hacer, Él lo hace. Y la fe, la confianza que la Biblia establece para que llegue a la salvación, no es la fe que nosotros podemos tener el día que llegamos por primera vez a Jesús, sino que es una fe existencial, es una fe que nos debe acompañar toda la vida cristiana. Es una fe que en un momento quizás fue pequeñita, pero es una fe que el Señor tiene la aspiración que crezca y se robustezca y se agigante para que el Señor pueda seguir obrando la salvación. Y alguien puede decir, ay, yo quisiera tener fe. Bueno, pero ¿qué hacemos para tener fe? Bueno, la palabra de Dios produce fe. Si alguno de nosotros quiere tener fe y quiere despertar a la fe que obra la salvación, no solamente la salvación inicial, sino la salvación que Dios quiere obrar completamente y continuamente en nosotros, tiene que confiar. Y para que esa persona se despierta la fe, hay que escuchar la palabra de Dios. Mira como dice aquí mismo en Romanos capítulo 10. Mira como dice aquí este versículo de Romanos capítulo 10. Dice la Biblia, 10:17, dice, así que es por el oír, y el oír los chismes, el oír las noticias, el oír lo que dicen los libros de literatura. ¿Qué dice? Es por el oír la palabra de Dios. Eso dice Romanos 10:17. Yo conté a alguien que yo trataba de hablar de la palabra de Dios. Y entonces cuando estábamos hablando de la palabra de Dios, ponía sus argumentos opuestos a la palabra de Dios. Y yo seguía hablándole de la palabra de Dios y de la firmeza de la palabra de Dios. Entonces, no quiero que me hables más en un momento de la conversación. No quiero que me hables más porque me vas a embobecer. Y entonces yo pensaba, es que la palabra de Dios va derribando los argumentos de la incredulidad. La palabra de Dios va convenciéndonos de la firmeza, de la solidez de los argumentos de Dios para nosotros. Y por eso alguien que quiere fe tiene que escuchar el Evangelio, porque la fe en realidad es una respuesta al mensaje de Dios. Nosotros respondemos en fe cuando Dios primero se adelanta a darnos un mensaje. Y entonces los hombres, los seres humanos despertamos a la fe. Pero para crecer en la fe, no puede ser que usted escucha los aspectos rudimentarios del Evangelio y dice, ya, el ABC del Evangelio. Yo estaba hablando hace años con un pastor y yo estaba diciéndole temas de la Biblia que a mí me gustan. Y entonces dice, nada, yo no estoy para esa bobería. Lo mío es Juan 3:16. Perdido como un cangrejo visco. Porque mire hermano, las porciones más grandes de la Biblia no son las de Juan 3:16. La Biblia tiene tantas temáticas que son el Evangelio y que robustecen nuestra fe y nos hacen crecer en el cristianismo.
Y un cristiano que avanza en ese evangelio es un cristiano con discernimiento, un cristiano que sabe evaluar, un cristiano que sabe en qué consiste lo de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que abrazar? La buena noticia íntegramente, completamente. Dice el apóstol, no es rehusado, le dijo a los cristianos, no es rehusado de daros todo el consejo de Dios. Por supuesto, hay cuestiones que pertenecen a esta etapa de nuestra vida cristiana. Y en el camino, usted mismo va a tener otras preguntas, otras inquietudes, y Dios quiere dárselas. Y todo ello hace que su fe sea creciente. Porque, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios en los temas proféticos, y usted ve, por ejemplo, cómo Cristo proféticamente en el Antiguo Testamento lo presentó y cómo hay argumentos tremendos y cómo Cristo fue un cumplimiento profético extraordinario y usted se mete en esos temas y usted dice, óigame, lo que pasó con el Señor Jesús es tremendo, es escalofriante. ¿Qué pasa con su fe? Se robustece, crece. Y eso también hace falta para la salvación, porque la Biblia habla de la salvación en términos presentes y en términos futuros. Mira, estoy terminando. Mira aquí en la epístola del apóstol Pedro. Si puede, acompáñame allí a Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Mire cómo dice la Biblia. ¿Están allí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice la Biblia que sois guardados por el poder de Dios. Fíjate, los cristianos, ¿qué quiere decir guardado? Protegido. Soy protegido por el poder de Dios, dice, mediante la fe. Así que, ¿cuán importante es la fe? Muy importante, no solamente para ser salvo, sino para la vida cristiana completa. Mira cómo dice. Para alcanzar la salvación. Espérate un momentico. No, Pedro, espérate un momentico. Cristiano, espérate un momentico. Para alcanzar la salvación, no, si ya no soy salvo. Sí, pero ¿tiene la salvación aspectos futuros? Tiene la salvación aspectos futuros. Y dije hace unos minutos que los avances en la consagración y la santificación es parte de la salvación. Y la glorificación de la que la Biblia habla es parte de la salvación. Y cuando Cristo venga por segunda vez, que entramos en lo eterno, eso es parte de la salvación. Así que estamos disfrutando de la salvación parcialmente. El cristiano que ya es hijo de Dios, tú dices, sí, yo soy salvo. Sí, pero tú no tienes todo lo que pertenece a esa salvación que tú estás ahora mismo disfrutando. Sino que dice Pedro que hay más. Y no podemos conformarnos, hermano, porque el cristianismo es algo tan poderoso, tan grande, tan excelso. Una de las cosas que ha pasado, que la iglesia no está esplendorosamente influyendo, es porque la iglesia interpretó que ser salvo era un día hacer una oración y tener confianza y no más. Y por eso no se habla de llenura del Espíritu, manifestaciones del poder de Dios, Dios haciendo maravillas e influyendo en las sociedades. Porque no hay una iglesia que interpretó que debemos caminar en la salvación y crecer en la salvación todos los días. Mira como dice aquí, termino de leer este pasaje de Pedro. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, fíjate, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuánto nos alegramos de ser salvos? Yo estoy feliz de ser cristiano. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bueno, eso puede ser también el oprobio por ser salvo. Que Pablo habló, no me avergüenzo. Hay oprobio, hay quien trata de avergonzarte, pero yo no me avergüenzo. Sí va a haber lucha para avergonzarnos, pero yo no me avergüenzo. Porque yo sé que esto es un poder, este es el mensaje más poderoso. Este es el mensaje más sublime. No hay ningún mensaje que se compara en efectos y en belleza y en realidad que el mensaje del Evangelio. Entonces dice,
os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo, es la consumación de la salvación. El otro día me arreglé una muela ahí, porque esa muela necesita salvación. Y nos chapisteamos de vez en cuando. ¿Por qué? Porque hay otros aspectos que necesitan salvación. Y el Señor no los ha dejado fuera. Nosotros somos salvos espiritualmente y somos salvos íntegramente en la consumación. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrazar el Evangelio. Estaba hablando con unos hermanos también, y estoy terminando, que estaban hablando de cómo ellos hacían la presentación del Evangelio. Y entonces dice, y al principio nosotros hablábamos de pecado y el problema del ser humano que lo separa de Dios. Pero ahora cambiamos y estamos hablando del amor de Dios. Y empezamos por el amor de Dios. Y entonces, no, y a lo mejor vamos a tener que cambiarlo porque no estamos tan convencidos. Vamos a empezar por otro aspecto del Evangelio que nos hace falta presentar. Entonces estábamos ahí y me dice, bueno, ¿y cuál tú crees? Y yo, bueno, yo creo que el Evangelio hay que presentarlo íntegramente. Si usted habla del amor de Dios y no habla que Dios enjuicia, es un falso Evangelio. Si no habla de la santidad de Dios y solamente habla que Dios es bueno, es un falso Evangelio. Porque todos los aspectos son importantes. Y en la Biblia, las predicaciones que se hacían, a veces se hablaba de la fe y no se hablaba del arrepentimiento. En otras veces se hablaba del arrepentimiento, porque quizás era por donde había que comenzar, porque era lo primero que se estaba necesitando. No era que no se iba a hablar de lo otro, era que quizás lo primero, hay mucha gente que tiene fe en lo sobrenatural, que sabe que el mundo sobrenatural, un judío tiene fe en Dios, como era el caso de los primeros que se les predicó allí en el libro de los Hechos, pero un judío necesitaba arrepentirse. Entonces vamos a comenzar a ese judío a hablarle del arrepentimiento. Pero ¿cuál aspecto tomamos para dar el puntillazo final? Todos. Qué lindo es el Evangelio. Amén. Son buenas noticias para nosotros, no solamente para la gente que se acerca, son buenas noticias para nosotros en esta mañana que estamos necesitados de otras intervenciones de Dios, que estamos necesitados de otros avances de Dios. ¿Vamos nosotros a abrazar el Evangelio o vamos nosotros a echarle agua al Evangelio? ¿Vamos nosotros a tomar algún aspecto o vamos a tomar todo el consejo? ¿Vamos nosotros a tomar el Evangelio de la carta o el Evangelio integral? Para ser una iglesia auténtica y ser un cristiano fuerte, poderoso, nutrido, abrace todo lo que el Señor tiene. Porque al final, usted y yo seremos grandemente bendecidos con todo lo que Dios quiere comunicarnos. Hay que salir con ánimo porque este Evangelio es poderoso, es muy poderoso. Y lo que Dios se plantea hacer en nosotros, con su mensaje, es posible hacerlo. No le quepa duda, porque Dios es el ser más poderoso del universo. Vamos a hacer una oración juntos y vamos a dar gracias a Dios por el Evangelio. Señor, te damos muchas gracias por este Evangelio. Te damos gracias porque este Evangelio es poderoso. Te damos gracias porque este Evangelio es para salvación. Y te damos gracias porque para todo el que cree está disponible. Tú nos das buenas noticias. Quizá nosotros pensamos que teníamos necesidad de otra cosa que no era tu Evangelio. Pero tú nos dices que el antídoto es tu Evangelio. Para las situaciones que tenemos en las casas, para las situaciones que tenemos en el trabajo, para las situaciones que tenemos en lo más íntimo de nuestro ser. Señor, pedimos que concédenos abrazar el Evangelio en todas sus partes, en todo su mensaje, todo lo que quieres que nosotros incorporemos a nuestra vida y todos los avances que quiere que se efectúen
Señor, rogamos que tú lo hagas en nuestra vida. Glorifica tu nombre. Oramos que sane a los enfermos, que reprenda toda acción maligna que estorba a tus hijos y que tus hijos tengan mente lúcida, iluminada por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Gracias por escucharnos, gracias por esta tarde hermosa, por este tiempo lindo que tú nos concedes. Bendice a los muchos hermanos que no han podido estar con nosotros y que tú les entusiasmes mucho, mucho con este poderoso evangelio. Por Jesucristo, amén.